Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a un entrevistado maravilloso. Yo tengo que hablar personalmente en este caso. Es un gran orgullo y un honor entrevistar al poeta Gustavo Pereira. El poeta Gustavo Pereira es, además de poeta, es abogado, es un estudioso, un investigador de las ciencias sociales y políticas y fue constituyente en el año 1999. Por cierto que una colega suya, pero no colega poeta, sino colega abogada, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, dice que la Constitución es inmejorable, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ella en un pedacito, que es el preámbulo. Creo que el preámbulo es inmejorable, lo escribió usted. ¿Usted estaría dispuesto a escribir un nuevo preámbulo? Oye, gracias Clodovaldo por esta entrevista que nos debíamos hace mucho tiempo y por mi culpa. Yo vengo, como tú sabes, muy poco a Caracas y cuando vengo siempre es un torbellino de actividades y sí, de cosas. Pero no, mira, todo es perfectible, ¿no? No hay nada inconmovible en el mundo, ¿no? Todo es un proceso dialéctico que se va adaptando, por supuesto, a las nuevas realidades, ¿no? Y la Constitución tiene algunas flaquezas, ¿no?, que han podido corregirse también, sin duda, con una reforma de la Constitución. De eso no cabe ninguna duda. Pero estamos viviendo un momento crítico. Y no en vano el presidente Maduro llama a esta Constitución una constituyente de paz, a este proceso constituyente. Porque él vio, y creo que con bastante certeza, de que solo un llamado al poder originario, es decir, a nuestro pueblo, es posible, de alguna manera, no perpetuar, pero por lo menos comenzar a formalizar un proceso de paz que permita la cohabitación de los factores políticos de una manera civilizada, como ocurre pues entre los venezolanos. Nosotros tenemos una tradición de civilización política de muchos años. Y con todo cuanto pueda decirse sobre la Cuarta República y todas estas cosas, se preservaron muchas de las instituciones democráticas, culturales, con todos los horrores que se cometieron en esos 40 años, con algunas honrosas excepciones, algunos periodos, digamos, excepcionales. Pero nosotros no somos, por ejemplo, hablan de que Colombia lleva 50 años en guerra. No, Colombia lleva casi 200 años en guerra. Después de la muerte del Libertador, Colombia lleva 9 guerras civiles, ¿no? Esa oligarquía colombiana ha permeado su propio poder con la sangre popular, ¿no? Y eso ha sido una matanza tras otra desde que esa oligarquía, desde los tiempos del virreinato de Santa Fe, de la Nueva Granada, ha dominado ese país hasta el sol de hoy. Ustedes revisan la historia colombiana y son los mismos apellidos, ¿no?, de esa oligarquía que ha ensangrentado su país, ¿no?, y que ha permitido a ese pueblo emigrar en masa hacia otros destinos. En Venezuela, según las cifras que yo manejo, hay 5.800.000 hermanos colombianos habitando acá. Aquí son acogidos como hermanos durante toda la vida. La inmensa mayoría de ellos forman parte de ese pueblo trabajador, formado, que sabe hacer las cosas, honesto, ¿no? Entonces, luego comienza la campaña de descrédito para ponernos a pelear. Pero ¿quiénes son las víctimas de esas peleas? El pueblo humilde, los hijos del pueblo. Los oligarcas tienen un helicóptero en el patio de su casa y se van a disfrutar sus riquezas acumuladas en otras partes, fundamentalmente en la Florida, que es su destino ideal, ¿no? ¿Usted cree que realmente existe en este momento un riesgo de una confrontación civil entre los venezolanos? El riesgo está presente porque tenemos un sector de la oposición que está enloquecido, ¿no? Está enloquecido y practica la violencia como un ejercicio político cotidiano. Las redes sociales transmiten, independientemente de las agresiones que se cometen contra el lenguaje, que es un lenguaje absolutamente pedestre, lleno de vulgaridades y de miseria espiritual, es un llamado a ejercer la violencia contra los supuestos enemigos chavistas. Entonces andan a la casa, pues, de los chavistas para humillarlos, para escupirlos, ¿no? Usted hablaba ayer, es decir, el jueves, hubo una conferencia suya en la cátedra Federico Brito Figueroa, ¿no?, la cátedra de Historia. Y usted decía que se está imponiendo una cultura de la desesperanza. ¿Cómo se hace eso y cómo se combate eso? Por supuesto, la cultura de la desesperanza la vemos en los medios, ¿no? El catastrofismo permanente,
¿no? Las noticias que uno lee en los medios, lo que oye por la radio, lo que ve en la televisión, apunta siempre a la tristeza, a la muerte, al odio, a la desesperación, a la violencia. El ejercicio de la violencia como un ritual consagrado en nuestros medios de comunicación, ¿no? Usted ve cualquier canal de los cables, de satélite, todas estas cosas, y hace un pequeño conteo de los minutos de violencia por cada hora que existe allí, no solamente de violencia. Cuando hablo de violencia me refiero también a la exaltación de las bajas pasiones, ¿no? Okay. Eso está lleno de eso, ¿no? La consagración de la parte más primitiva de los seres humanos. Usted también comentaba ayer, hablaba sobre un proceso desnacionalizador que ya tiene cerca de un siglo, ¿no?, en proceso, en desarrollo. Procesos como la Revolución Bolivariana de Venezuela han logrado hacer mella en esa tendencia desnacionalizadora o apenas lo han rozado. Yo creo que estamos comenzando. Eso fue un proceso que se inició con la victoria electoral del presidente Chávez en el 98. Y son estructuras que fundamentalmente influyeron en sectores de las capas medias de nuestra población. Rodolfo Quintero lo denominó en un libro célebre suyo, La cultura del petróleo. Antes de llegar las transnacionales petroleras del país, el país estaba de alguna manera abierto al mundo, ¿no? Y aquí, yo recuerdo incluso cuando estudiaba acá en el Liceo Andrés Bello y luego en la Universidad Central, que aquí en Caracas había cine, por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, el Cine Palace. En el Cine Palace estaba dedicado a la exhibición de películas francesas, por ejemplo. Usted veía películas italianas, mexicanas, latinoamericanas. Teníamos una apertura hacia el mundo, ¿verdad? Con la cultura del petróleo, el dominio de los medios de comunicación de los Estados Unidos se fue imponiendo a tal punto que abordó no solamente el cine, abordó los programas de televisión para niños, para adultos. Los programas infantiles son casi todos hechos en los Estados Unidos. Hay un programa hecho en Canadá, un canal que creo para niños, es tan bueno que yo dije, esto no debe ser hecho en los Estados Unidos. Sí. Y cuando veo los créditos, es hecho en Canadá. Y supongo que en la parte francesa de Canadá. Entonces es una constante de carga comienza con nuestra infancia, por supuesto. La transmisión de antivalores, ¿no? Antivalores amparados en el egoísmo, en el individualismo, en el ejercicio de la picardía, cuando no de la violencia, como forma de dominio sobre los otros. Esa contracultura hay que combatirla por todos los medios. Porque los medios de comunicación, como decía Bolívar antes, imagínense cómo será ahora la artillería del pensamiento. Correcto. Pero esos medios también conforman las sensibilidades, es decir, si transmiten antivalores, va volviendo a la gente insensible. Primero ante la tragedia de otro y luego ante la propia vida de los otros. Llega un momento en que la vida de los demás no vale nada, con disparar, apretar un gatillo, como lo ven en las películas de las gente, no ha pasado nada. Correcto. En el plano cultural, ¿qué deberíamos esperar de este nuevo proceso constituyente que está siendo convocado? Como todo es perfectible, yo pienso que los derechos culturales deben, en la nueva constituyente, deben tal vez ampliarse, pero fundamentalmente establecer las normas para que sean ejercidos. Es decir, para que obligue al funcionariado a tener presupuestos permanentes para el ejercicio de los bienes culturales, de los derechos culturales. ¿No? Nosotros tenemos, comenzando por la infraestructura cultural, con las honrosas excepciones de rigor, tenemos infraestructuras semiabandonadas, cuando no son cascarones vacíos, no están nutridos de vida, ¿no? Porque la cultura sigue estando subordinada. Yo diría que para la mayoría del funcionariado. O la ven como un jolgorio, ¿no? Como un divertimento, es decir, y confunden un espectáculo de salsa, que es una diversión necesaria, por supuesto, a los seres humanos, pero que un concierto de salsa, compañero, no transmite valores, ¿no? Es una diversión sana, pero no propicia reflexiones, ¿no? Nosotros necesitamos espacios para que las artes conformen las sensibilidades.
Y son las sensibilidades lo que permiten tener valores de solidaridad, de fraternidad, los valores necesarios para cambiar un país. ¿Y esos cambios se pueden operar a través de la Constitución o es necesario más bien ir a otros instrumentos legales un poco más, digamos, que permitan desarrollar más la norma, las leyes, los reglamentos, etcétera? Claro, las leyes, incluyendo la propia Constitución, a quien llaman la Magna Ley, no son sino papeles, ¿no? Guías para la acción. Pero ellas por sí mismas no resuelven nada. Porque, como decían los conquistadores españoles en su tiempo, cada vez que salía que la corona española, ante los informes que le llegaban de las Indias, emitía algún proyecto, alguna legislación que de alguna manera favoreciera a los indios contra los desmanes de los conquistadores, y ellos veían la ley y decían, se acata, pero no se cumple. No se cumple. Bueno, usted como poeta está perfectamente consciente del poder de la palabra, ¿no? Y en estos años hemos tenido un discurso, digamos, de lado y lado bastante cargado de un componente bélico, ¿no? Quizá porque el proceso político venezolano de estos últimos tiempos lo inició un hombre de la rama militar, o porque volvimos a las raíces históricas donde hemos tenido, bueno, muchas guerras, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto esa utilización constante de los vocablos militares, de los vocablos bélicos, nos ha afectado un poco toda esta situación que vivimos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, yo estoy seguro de que la palabra puede convertirse en acto, sobre todo, y la poesía son hechos, ¿no? La palabra poética es un hecho, ¿no? Pero también las palabras de la infamia también son hechos. Y cuando el lenguaje se utiliza un tanto más allá de lo que impone la tolerancia y el respeto al derecho ajeno, las palabras pueden convertirse también en actos, ¿no? Pueden ser actos de provocación, cuando no de agresión, o actos de defensa, ¿verdad? Casos en los cuales la palabra puede convertirse en acto. A nosotros no escapa que la situación venezolana, la respuesta a ataques, ha generado, por supuesto, en reciprocidad también ataques, sí, ¿no? Para responder a aquellos ataques. Eso, por supuesto, ha caldeado de alguna manera también determinadas situaciones que acumuladas van conformando toda una perspectiva, yo diría, si no bélica, por lo menos sí de no respeto al otro, ¿no? Yo creo que la convivencia política, entre otras cosas, entraña al respeto al otro. Se pueden decir muchas cosas con un lenguaje respetuoso, ¿no? Sin claudicar principios y sin claudicar buenas maneras, al decirlo, al estilo del señor Carreño. Pero, desde luego, quien pierde el poder, quien pierde los privilegios, considera que es víctima de una injusticia, ¿verdad? No depara, por supuesto, que el 80% del país ha sido víctima de injusticias seculares, ¿no? A través de toda nuestra historia, ¿no? Y estas víctimas de esta injusticia han soportado a veces estoicamente situaciones verdaderamente vergonzosas de humillación, de exclusión, de desamparo, que basta ver las cifras oficiales cuando Chávez toma posesión en su primer gobierno en el 98. Eran dramáticas, los índices de pobreza, y eso es violencia, ¿no? ¿Qué mayor violencia que sumir a nuestros niños en el absoluto desamparo, los niños de la calle? Uno estaba tomándose un café en algún sitio al aire libre y llegaban niños limpiabotas a cada momento, por no hablar de la mendicidad, por no hablar de cosas. Ahorita estamos atravesando unos tiempos muy duros, ¿no? Ya sabemos que hay una guerra desatada. No en vano, por ejemplo, de los automercados desaparece todo, menos los refrescos, las gaseosas, la comida basura, las cositas estas que llaman pepito, chihuisque, qué sé yo, ese montón de cosas que no hacen sino envenenar a nuestros niños. Pero eso no ha desaparecido nunca del automercado. Los anaqueles están llenos de toda esa porquería, ¿no? Y qué casualidad, esa porquería está hecha con plástico, que es una excusa para que los industriales no procesen los alimentos porque no tienen materiales. Eso consume, cada refresco de eso tiene toneladas de azúcar
¿de dónde sacan todas esas cosas? Cada pepito, cada cosita de esa de basura, eso implica materia prima, que muchas de las cuales se produce en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué misteriosamente eso no ha desaparecido? Y si a eso le agregamos nuestros propios errores, pues tenemos el panorama completo. Sí. Errores por omisión y errores por acción. Más por omisión incluso que por acción. En la administración pública se han colado falsos revolucionarios, gente que se dice revolucionaria, que se pone una franela roja, pero cuya conducta está bien distante de serlo. La deshonestidad no tiene nada que ver con una revolución. Los corruptos hacen más daño que todos los imperios porque los corruptos minan desde adentro todo proceso revolucionario y esos son los que crean la metástasis, ¿no? Que luego hace incurable la enfermedad. Entonces yo creo que hay que desatar una guerra declarada contra la deshonestidad. Creo que ese es uno de los factores primarios de un proceso revolucionario. La derecha venezolana, sobre todo, digamos, la intelectualidad de la derecha venezolana tiene ya cerca de 2 décadas despreciando a los intelectuales que están con la revolución y diciendo que son mediocres, que son tarifados. Pero ¿qué ha hecho la intelectualidad de la derecha venezolana en estos 18 o 20 años? Mira, yo no sé qué habrá hecho, porque yo he estado en mi yate durante todo este tiempo, he paseado por costas, incluso estuve en Florida en una grata temporada, con gratas compañías y gratas bebidas. El yate tuve que venderlo en Florida porque me dijeron que era muy pequeño para lo que yo tengo, lo que he acumulado en todo este proceso, sobre todo por los derechos de autor que han sido fabulosos. Entonces eso me ha permitido no solamente tener todas las propiedades que tengo, sino disfrutar. Y yo creo que esa es la envidia que le da a los intelectuales de derecha, que ellos no pueden tener los mismos esplendores de que gozamos nosotros. Pero digamos en el plano de la discusión teórica, ¿no? Por supuesto que esto que el poeta ha dicho es absolutamente irónico, ¿no? En el plano de la discusión teórica, ¿ha habido algún aporte de la intelectualidad de la derecha? Es decir, ¿hay algún planteamiento con el cual se pueda discutir? Yo creo que sí, pero ellos lo tienen guardado, parece que en unas cajas fuertes, secretas, porque no se niegan a sacarlo, no sé por qué. Debe seguir allí guardado. Debe ser que les da un poco de vergüenza o que no es muy presentable. Es posible, pero a lo mejor es tan brillante que por egoísmo lo tienen preservado, ¿no? Sí. Pero hemos llegado a un nivel en el que figuras de esa intelectualidad que en este momento defiende la contrarrevolución, porque muchos de ellos se siguen reivindicando como personas de izquierda. Han llegado al extremo de justificar las acciones violentas, de justificar la humillación, de justificar el uso de excremento, el escupir a la gente, ¿no? ¿Cómo se llega a ese nivel? Eso comenzó siendo una degradación del lenguaje para convertirse en una degradación de alma. Porque se necesita verdaderamente ser un desalmado para decir esas cosas. Una última pregunta, poeta, y creo que en esto voy a representar al público. ¿El poeta Pereira vuelve a la Asamblea Nacional Constituyente? No, yo creo que nunca segundas partes fueron buenas por un lado. Por el otro lado, tengo la certeza de que hay compañeros que van a cumplir en esta realidad, en esta nueva realidad, un papel mejor del que yo pudiera desempeñar ya, no solamente por la edad es una cuestión espiritual, que se manifiesta en la carne lamentablemente, sí. Pero creo que lo pueden hacer mejor otros sin duda. Y ya yo desde el punto de vista biológico tampoco puedo, no estoy desde el punto de vista de la salud tan bien como estaba hace 18, 20 años. Pero es fundamentalmente eso, porque creo que otros pueden desempeñar también un papel mucho más importante que los que desempeñamos los que estuvimos en aquel proceso. Bueno, y con esta demostración de humildad del poeta Gustavo Pereira, le damos las gracias por esta entrevista, como él mismo dijo, tantas veces postergada. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, será hasta la próxima vez.